El 17 de enero nuestra Iglesia Católica recuerda y celebra a San Antonio, pero hay varios Antonios, bendito Dios. Tenemos a San Antonio María Claret, tenemos a San Antonio de Padua. Bueno, pues quiero contarles que este Antonio que se recuerda el 17 de enero vivió mucho antes que todos estos otros Antonios. Efectivamente, el santo que recordamos el 17 de enero, llamado Antonio el Abad o Antonio Abad, fue un maestro espiritual, fue un monje del desierto que vivió en el siglo III, a mediados del siglo III. Nosotros sabemos de él especialmente por una biografía que escribió otro santo que vivió un poquito después, a comienzos del siglo IV. Ese otro santo se llama Atanasio. Y gracias a los escritos de San Atanasio, que recogió mucha información sobre San Antonio Abad, pues conocemos las muchas victorias que Dios le dio a este santo, el santo del 17 de enero, victorias sobre el demonio, el mundo y la carne. Y yo quisiera, antes de enfatizar algunos puntos de San Antonio, quisiera recordar qué significa esto de Antonio Abad. La palabra abad deriva de Abba, y Abba es la palabra con la que Cristo se refería al Padre Celestial. Es decir, que Abba es como un padre, en particular un padre espiritual, y de ahí viene la palabra abad. Tal vez has oído que la abadía, por ejemplo, la abadía de Solesmes, la abadía de Santo Domingo de Silos, abadía es el lugar, es el monasterio en el que hay un abad. Y el abad, pues ya sabemos, es aquel que tiene como esa característica de ser un maestro, un guía espiritual. Podríamos decir un papá espiritualmente hablando, un padre espiritual. Hecha esa aclaración, pues ya vamos entendiendo que lo que Dios hizo en San Antonio tuvo que haber sido muy importante, ya que tanta gente lo consideraba como un padre espiritual, con la característica de que muchos de los que fueron renovados en su fe, de los que fueron alentados y dirigidos en su vida espiritual por San Antonio Abad, pues eran también monjes y eran personas de un gran compromiso cristiano. O sea que todo esto nos va hablando de una altura espiritual, todo esto nos va hablando de una grandeza de la obra de Dios. Y efectivamente así fue. Antonio, desde su juventud, desde algo menos de los 20 años, renunció a la enorme herencia que había recibido de sus padres, ya fallecidos, tomó atención de qué hacer con una hermanita que era menor, una hermanita menor de él, y efectivamente pues cuidó que tuviera la mejor educación y la mejor, podríamos decir, el mejor cuidado, pero él mismo se dedicó a una vida de oración y una vida de penitencia. Realmente él tomó muy en serio lo que dijo Cristo, aquello de déjalo todo, ven y sígueme. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Y eso fue lo que hizo San Antonio. Y la gente lo amaba profundamente porque viendo ese testimonio de generosidad, de mansedumbre, de pureza, de oración, había mucha gente que lo amaba. Pero hay alguien que estaba profundamente descontento. El demonio. El demonio no quiere nuestra conversión. El demonio no quiere que le digamos sí a Dios. El demonio no quiere que respondamos al amor de Dios. Eso no lo quiere. Lo que él quiere es que vivamos en rebeldía contra Dios, que vivamos esclavos de nuestros placeres y de nuestro dinero y de los aplausos del mundo. Eso es lo que quiere el demonio. Y quién sabe qué planes perversos tenía el demonio y qué trampas tenía pensadas para ese joven que en su juventud era dueño de tantas tierras y de tantas riquezas. Seguramente el demonio, frotándose sus garras, decía, bueno, pues aquí viene un plato delicioso para mí, voy a ver cómo lleno de corrupción a este joven. Voy a ver cómo lo vuelvo egoísta y sensual y codicioso y arrogante. Pero resulta que Antonio tomó el camino de la oración y tomó el camino del silencio y de la humildad y del servicio y de la penitencia. Es decir, que Antonio no le dio gusto a esos planes perversos de Satanás y ciertamente el demonio no estaba contento.
Los seres humanos, los vecinos incluso de aquella región de Egipto, él vivió en el Alto Egipto, repito, siglo III, la gente, hombres y mujeres lo apreciaban, lo querían, lo veneraban, pero el demonio no lo quería y el demonio lo atacó mucho. Y por eso el primer maestro espiritual que nos va a enseñar tantas cosas importantes sobre la victoria que todo cristiano está llamado a tener sobre el demonio, ese es San Antonio Abad. Después de él vamos a encontrar a otros santos, vamos a encontrar por ejemplo a un San Martín de Tours, vamos a encontrar un San Ignacio de Loyola, vamos a encontrar santos que han peleado realmente contra el demonio, como el cura de Ars, el santo cura de Ars, o como por ejemplo el venerable, muy amado Santo Padre Pío de Pietrelcina. Pero te repito, antes de todos ellos, y de alguna manera como una especie de primer maestro en este tema espiritual de la victoria sobre el demonio, el primer maestro es precisamente San Antonio Abad, porque como el demonio no estaba contento con esto, realmente lo rodeó, lo azotó, lo presionó y sobre todo quiso hacerle dudar de su unión con Dios. El demonio intenta dos cosas, según nos enseña San Juan de la Cruz. El demonio intenta o asustarnos o seducirnos. Y de acuerdo con la manera de ser de cada quien, el demonio le mete más empeño al tema de asustarnos, se le mete más empeño al tema de seducirnos. Si ve que la persona tiene esa tendencia hacia la concupiscencia, el deleite, la comodidad, la sensualidad, seguramente intenta más seducir. Si ve que la persona no es tan fácil por ese lado, sino que más bien tiene un espíritu combativo y tiene un espíritu firme, entonces intentará presentarle dificultades insuperables, intentará presentarle que la vida cristiana es un fracaso anunciado, que no hay nada que hacer, que finalmente lo único sensato es rendirse. Y eso fue lo que intentó el demonio, principalmente eso fue lo que intentó el demonio contra San Antonio, lograr que se desanimara, que se asustara, que dejara esa clase de vida, que entrara en desobediencia, abandonando la penitencia, la soledad, la vida monástica, que Antonio no solamente lo practicaba, sino que también lo enseñaba a otros. Pero ganó Antonio, o mejor dicho, ganó Dios en la vida de Antonio. Y por eso Antonio dejó enseñanzas muy preciosas, de las cuales quiero recordar dos. Primera, muy repetida en la Iglesia Católica: el demonio no te puede obligar a pecar. El demonio puede hacer ruido, el demonio puede presentarte imágenes, el demonio puede tratar de persuadirte, tratar de seducirte, tratar de asustarte, pero el demonio no tiene poder sobre tu voluntad. Como lo diría tan claramente siglos después Santa Catalina de Siena: ni el demonio ni criatura alguna puede mover tu voluntad. Recuerda que siempre tienes un espacio de libertad en tu voluntad. Y eso nos lo aclaró, nos lo enseñó muy bien San Antonio. Y el otro aspecto es que nos demos cuenta que el demonio, como un perro rabioso, ladra y ladra y ladra. Pero hay un refrán que dice que el perro que ladra no muerde. Por supuesto que el demonio también muerde, y como ya nos lo enseñaría el Padre Pío, si nosotros nos metemos en la tentación, o como dice el Papa Francisco, si nosotros empezamos a negociar y a conversar con Satanás, nos gana. O sea que también muerde. Pero si tú te mantienes en tu sitio, y eso es lo que enseñaba San Antonio a los monjes, toda esa bulla, todo ese ruido, no va a poder nada. No va a poder nada, es pura apariencia. Es decir, que todas las estrategias del diablo finalmente son tratar a base de apariencias, es decir, a base de mentiras, que nosotros sigamos el camino equivocado. Dos grandes enseñanzas de San Antonio: el demonio no tiene poder sobre tu voluntad, número uno, y el demonio no puede hacer otra cosa sino mentir y mentir, presentar apariencias, presentarse como si fuera muy importante, como si fuera muy fuerte, como si fuera muy rico, y nada de eso es verdad. Así que San Antonio nos ayude, San Antonio Abad nos ayude a llevar una vida recta y una vida feliz y una vida victoriosa con la victoria del Evangelio. Amén.